Después de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, los ojos del mundo se han estado enfocando en los resultados que hasta ahora aún no se han presentado de manera transparente. Y para hablarnos en detalle de cómo se está viviendo este proceso dentro del país, nuestra corresponsal de Latinoamérica, Jenny Sora, entrevistó al exgobernador y reconocido político venezolano César Pérez Vivas. Venezuela ha vivido una tensión política durante los últimos meses, especialmente durante los últimos días después de las elecciones presidenciales. Cuéntenos cómo ha sido la situación en Táchira. En Táchira, como en toda Venezuela, ha habido una profunda indignación como resultado del desconocimiento a la voluntad popular que ha puesto en práctica el señor Nicolás Maduro con el afán de perpetuarse en el poder. Los ciudadanos tachirenses constituyen una de las regiones más golpeadas por el socialismo del siglo XXI. Desde hace muchos años, ya por lo menos 12, 14 años, las políticas socialistas de restricción, de control, de racionamiento se aplicaron por primera vez y con mucho rigor en tierra tachirense. Por ejemplo, el racionamiento de la gasolina, el tener que pasar horas y horas para poder acceder a la gasolina, al diésel, el racionamiento del servicio de energía eléctrica, de gas doméstico, el deterioro de la economía como consecuencia de la conflictividad en las relaciones diplomáticas y económicas en el gobierno Chávez con los gobiernos de Colombia y luego con el gobierno de Maduro, que llegó inclusive al extremo de cerrar los puentes que comunican a Venezuela con Colombia por la región del Táchira. Este cierre arbitrario generó toda una situación de colapso de la economía fronteriza realmente sin precedentes en la historia. Nunca en las relaciones entre Venezuela y Colombia, de que era la Gran Colombia, y una vez que se crearon cada una de las repúblicas en el siglo XIX, se había dado un hecho tan dramático como el cierre de las fronteras. Esto trajo como resultado la clausura, el cierre de más de 3.500 empresas en el eje San Antonio, Ureña, Rubio, San Cristóbal. Además de eso, hubo también la pérdida de 35.000 a 40.000 empleos y una estampida humanitaria hacia Colombia que sobrepasa las 350.000 personas. Entonces, esto significó un vaciamiento de la población de aquella región y el impacto sobre la economía todavía es demasiado duro, hasta el punto que estas poblaciones de la región tachirense se ven muy vacías, muy solas, producto de la política absurda de control social, de control político, de confrontación que caracteriza al socialismo del siglo XXI y que ha sido agudizada durante estos años en el gobierno de Nicolás Maduro. Luego de que el pueblo tachirense fue el estado que que obtuvo el más alto nivel de apoyo de Edmundo González y de rechazo a Nicolás Maduro, está cercano al 90% los votos emitidos contra Maduro a favor del Edmundo González en las elecciones. Obviamente se desató toda una represión en la zona que afecta a los dirigentes de las diversas comunidades, muchos dirigentes que han tenido que emigrar a Colombia porque los organismos de seguridad y los organismos paramilitares llamados colectivos están en una cacería tratando de someterlos y llevarlos a prisión. En estas elecciones, en Venezuela, millones de venezolanos no pudieron participar en las elecciones. Afuera, en el extranjero, por alguna situación de las embajadas, porque no tenían inscritas sus cédulas. Dentro de Venezuela, porque cuando fueron ese día que llegaron a votar, no tenían un lugar, un sitio claro, digamos, donde estaban registrados. Eran lugares que estaban registrados antes, les habían cambiado los lugares. Entonces, ¿cómo usted vio esta situación de ese día, de las elecciones, esa falta, esa dificultad para los venezolanos para poder votar? Bueno, más que una dificultad, fue un plan previamente planificado y orquestado por la cúpula gobernante con el objetivo de impedir el ejercicio al derecho del voto de más de 4 millones de venezolanos que por diversas circunstancias, producto de la tragedia humanitaria que vivimos, han salido del territorio nacional. Se establecieron una serie de normas
absolutamente contrarias al orden constitucional venezolano para restringir ese derecho, y se aprovecharon de la ruptura existente entre el gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos en diversos países del mundo con el objetivo de negarle a los venezolanos el derecho al voto. Fue una política deliberada de Maduro y su entorno para impedir que los venezolanos en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto. Y repito, ya de esto significaba 3-4 millones de votos menos para la alternativa democrática, y aún en esas circunstancias nosotros concurrimos a las elecciones, superamos los obstáculos complejos, difíciles que el Estado PSUV nos colocó a nosotros dentro del territorio nacional, y aún así ganamos de manera contundente esas elecciones que hoy Nicolás Maduro se niega a aceptar esa realidad y busca, a través de la represión, a través de la manipulación, de la mentira, del control hegemónico de la comunicación social internamente en el país, tratar de vender la idea de que él es ganador cuando todos los venezolanos están contestes, porque hay evidencias físicas, evidencias probatorias suficientes para demostrar que el señor Nicolás Maduro fue aplastantemente derrotado el pasado 28 de julio de este año. Bueno, después de esas elecciones, ¿no?, del 28 de julio, especialmente al día siguiente, el 29 de julio, se han venido presentando algunas detenciones. ¿Quiénes son las personas que hacen estas detenciones? Ya van más de 1.000 registradas, casi 2.000, y pueden ser un valor más elevado. ¿Quiénes hacen estas detenciones? Bueno, los órganos de seguridad del gobierno, las policías, la Guardia Nacional, y en algunos casos grupos armados al margen de la ley que el gobierno tiene establecido como organismos parapoliciales. Se llaman comúnmente colectivos, pero son bandas delictivas que salen a las calles con la orden de disparar, a matar a los ciudadanos. El día 29 de julio, los ciudadanos de los sectores más pobres de Venezuela, indignados con el desconocimiento de su voto por parte del poder del Estado, salieron a protestar pacíficamente. Y la respuesta que le dio el gobierno fue la represión. Fue lanzar estos grupos armados a las calles del centro de Caracas, a la Policía Nacional y en todo el país sacar sus policías para acallar la protesta. Maduro no tuvo la humildad de oír, de tratar con los manifestantes que salieron a las calles a exigir transparencia en el proceso electoral, y lamentablemente se ha aferrado a estar detrás de supuestos actos jurídicos totalmente infundados, con los cuales él sostener la tesis de que ganó, cuando, repito, todo el país sabe que no ganó, y cuando el órgano competente a quien corresponde la función de mostrar los resultados se ha negado de manera contundente a poner en conocimiento de todos los sectores de la sociedad las actas de votación que reflejen los números que han ofrecido al país. Tradicionalmente en el sistema electoral venezolano, y además por mandato del ordenamiento jurídico interno, el poder electoral está obligado a consignar y a evidenciar cada acta de votación. Cuando hace un acta de totalización tiene que demostrar sobre qué base la construye. Porque yo puedo sacar del bolsillo unos números y leerlos acá, y eso no significa que dichos números reflejen una verdad que viene desde las urnas de votación. Históricamente, en los últimos procesos, siempre a las 2-3 horas de haber terminado, de haberse anunciado un resultado electoral, los ciudadanos tenemos acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral, donde podemos evaluar el acta de la mesa donde uno ha votado, o la que quiera observar, resultados por mesa, resultados por parroquias, resultados por municipio, resultados por estado. Todo está desglosado en una página web que esta vez el gobierno no publicó, y más bien apagó esa página web del Consejo Nacional Electoral, alegando un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte. Y todos los expertos en materia de Internet y de comunicación electrónica han determinado que este cuento es absolutamente fantasioso, que es imposible que eso haya ocurrido, porque además el propio Estado tiene el control de la empresa telefónica que hace la transmisión de la data, y una cosa es la transmisión de la data y otra cosa es hackear un sitio web.
Son dos cosas distintas que transitan por canales distintos, y eso lo han explicado mejor que yo, porque yo soy abogado y político, pero los ingenieros informáticos y electrónicos están en mejores condiciones de explicar cómo funciona este sistema y cómo la tesis sostenida por los representantes del Consejo Nacional Electoral son absolutamente insostenibles. Bueno, como una estrategia de la oposición en esta ocasión, se recopilaron estas actas, se organizaron y se subieron a una página web, ¿no? Para conocimiento interno y pues externo, ¿no? De todo el mundo. Pero esta semana la Fiscalía General de Venezuela anunció que iba a realizar un proceso penal, ¿no? Contra estas personas que crearon esta página web. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, en primer lugar, mi opinión es de absoluta indignación y repudio a esta manipulación que pretende hacer el poder público venezolano, criminalizando una conducta absolutamente legítima, jurídica y moralmente. Que las actas que tienen los sectores políticos, las copias de las actas, no las fabrica ningún ciudadano, no las hace una organización, las emite el poder electoral. Porque la mesa electoral es el poder, es la autoridad electoral en su respectiva jurisdicción. Y una vez que los integrantes de la mesa han impreso el acta que emite la máquina y la han firmado, ellos son ahí el poder electoral. Y por lo tanto, las copias que le entregan a los testigos y a los participantes en el proceso son documentos públicos, de dominio público, que cualquier ciudadano puede difundir, publicar, y no hay ninguna norma en el derecho venezolano que prohíba dar a conocer estos resultados. La única limitación es mostrarlos antes de que la autoridad electoral dé un resultado. Pero una vez que el presidente del Consejo Nacional Electoral emitió una información anunciando un ganador, los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar, a opinar, a desconocer desde el punto de vista de los hechos, es decir, mostrar que esos hechos no son ciertos, y para eso pues están esos documentos. Ahora, lamentablemente, estamos en un sistema político y jurídico que no admite que se contraponga su voluntad, su opinión. Por ejemplo, yo no puedo ir al poder electoral a meter ni siquiera un escrito porque ya ni siquiera es posible acceder físicamente a este organismo. El organismo está tomado militarmente y no es posible que un ciudadano se presente a exigir una explicación, que el artículo 51 de la Constitución venezolana y otra serie de normas autorizan a los ciudadanos a solicitar, a exigir información de los órganos del poder público de sus actuaciones. El presidente Maduro, antes que exigirle a su poder electoral que pusiera en evidencia las bases sobre las cuales lo proclamó ganador, se fue al Tribunal Supremo a que le diera una sentencia para decir: yo soy el presidente electo, porque así lo dijo el Poder Electoral y lo dijo el Poder Judicial. Y todo el que no acate este mandato es un reo, está preso, va a ser sometido a juicio. Eso es lo que se pretende. Callar la voz de la indignación nacional, que todos somos conscientes de lo ocurrido el 28 de julio, y el gobierno de Maduro ha propiciado el fraude más estruendoso de la historia del siglo XX en América Latina, de una manera además tan burda que todas las evidencias están a los ojos del mundo. Sí, gracias. Usted lleva una trayectoria muy larga, ¿no? en la política en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia de Chávez a Maduro? ¿Cuál es esa diferencia, esa transición que vivió los y la reacción de los venezolanos? Chávez gozó en su momento de apoyo popular, y en alguna oportunidad, cuando unas elecciones, cuando pasó el referéndum de reforma constitucional, la mayoría desaprobamos esa reforma y, digamos, ganamos el rechazo a la reforma por una pequeña margen, y él dijo: si hay una victoria por un estrecho margen que deje dudas, prefiero no tenerla. En cambio, aquí, que ha habido una derrota para el gobierno tan contundente, tan clara,
la respuesta del poder de Maduro, a diferencia de lo que hizo Chávez en su momento, ha sido la represión, ha sido el insulto, ha sido tratar de callar la voz de la sociedad, hasta el punto que han llegado al extremo de censurar redes sociales como X, de ordenar la desaplicación o el desuso de la red social WhatsApp. Es decir, no les basta con haber censurado todos los medios internos. Nosotros no podemos hablar con naturalidad, con tranquilidad en ningún medio nacional, bien sea televisión o radio, porque además te advierten, no hables de la palabra dictadura, no hables de la palabra régimen, tienes que ser moderado, porque si no nos cierran la emisora de radio, nos cierran la televisora, no podemos invitar a los dirigentes de la oposición. El candidato presidencial nuestro, Edmundo González Urrutia, no va y no puede ser entrevistado en los medios de comunicación. La líder de la oposición, María Corina Machado, tampoco le es permitido. Muchos de nosotros estamos muy censurados internamente. No hay periódicos de libre circulación independientes, sino los que el gobierno tiene bajo su control. De modo que estamos ante una censura de medios de comunicación muy severa a lo interno del país, que ahora pretende reforzarse con la clausura o con el bloqueo a Twitter o a X y a otras redes sociales. Bueno, usted en su experiencia, ¿no? Usted se presentó a las primarias, luego desistió y ha venido con este proceso estos últimos meses de estas elecciones. Lo que pasa es que yo no desistí, fue que me ganó las elecciones la señora María Corina Machado, y mi obligación como demócrata es aceptar la realidad de la mayoría, y ella es ahorita la conductora del proceso, pero estamos comprometidos en la lucha todos. Entiendo. Entonces, en todo este proceso, ¿cómo ve este panorama hacia el futuro? ¿Cómo ve Venezuela en estos siguientes meses, este año? Bueno, lo veo muy complejo, y debido al empeño que tiene Maduro y su camarilla de perpetuarse en el poder. Ellos lo han dicho, no nos vamos de aquí ni por las buenas ni por las malas. Lo anuncian de diversas formas, que están allí para quedarse siempre. Para ellos el concepto de alternabilidad democrática, que es natural a toda sociedad moderna, a todo Estado de Derecho, es inexistente. Ellos sienten que el poder les pertenece por siempre. Están peor que los monarcas del siglo XIV, del siglo XV, que nadie se podía atrever a cuestionar su poder. Aquí cuestionar el poder, denunciar las arbitrariedades, las violaciones al Estado de Derecho, cuestionar las políticas que adelanta el gobierno de Maduro, es arriesgar la vida y la libertad. Así está planteada la situación de Venezuela en este momento. Entonces, es muy importante la alerta existente en este momento en toda la comunidad mundial y sobre todo en la comunidad latinoamericana, porque este escalamiento de la represión, este incremento de la tiranía va a producir una estampida de nuevo muy grande en el país. Van a ser millones de venezolanos los que están ya pensando en huir, porque no quieren estar en un país de esclavos, en un país donde la libertad es una quimera, donde no hay posibilidades de desarrollo económico, porque lamentablemente todo este conflicto lo que nos va a perjudicar severamente a los venezolanos que estamos aquí dentro del territorio nacional, porque se van a reducir las posibilidades de trabajo, porque nadie va a venir a invertir a un país donde la justicia está tan controlada, tan sometida, tan manipulada como ocurre en Venezuela, donde la corrupción es gigantesca. Digamos, el hecho político del desconocimiento de la voluntad mayoritaria, el hecho político de la decisión de reprimir a los ciudadanos por parte de Maduro y su entorno, ha producido aguas abajo en la estructura del Estado toda una actividad casi mafiosa. Aquí se ponen presos a ciudadanos, inmediatamente en los comandos de policía se les manda a llamar a los familiares para que paguen 4, 5 mil, 2 mil dólares por liberarlos. Si no consignan el dinero, inmediatamente son enviados a las cárceles que ha preparado Maduro para los presos políticos, la cárcel de Tocuyito y de Tocorón, donde ya hay 2.000 presos. Entonces hay a nivel nacional toda una operación de extorsión, buscando gente que pueda lograrse que en su teléfono tengan alguna imagen de protesta o de críticas al gobierno de Maduro, porque inmediatamente el tener una crítica, el publicar un mensaje opositor es considerado terrorismo, instigación al odio. Entonces,
Aquí cualquier comportamiento que en un país normal, democrático, es de lo más natural ejercer una crítica a una autoridad, se convierte en instigación al odio y el funcionario consigue apoyo del fiscal, del juez, de la ciudad, de la comunidad respectiva para criminalizar a la persona y para extorsionarla, que es lo más grave. La extorsión se ha convertido en una regla permanente en el comportamiento de las autoridades aguas abajo en Venezuela, y eso está causando estragos, obviamente, en las familias que no hayan cómo conseguir los recursos para sacar a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares de los cuarteles de policía donde están siendo llevados en estos momentos. Bueno, pues yo le agradecemos nosotros su tiempo y por toda la información que nos compartió. Bueno, mucho gusto.